La comedia tiene esa posibilidad de meterte en una historia que te empieza a causar gracia, pero que a la vez saca cierta solemnidad a algunos temas y te permite ir con más profundidad. El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. Pues muchas gracias. Primero, lo primero que quiero preguntarte es, me encantó la película porque habla de un tema que a mucha gente se le hace un poco complicado, ¿no? Que es acerca de la filosofía. Pero la película Uh-huh. deja muy claro la importancia de la filosofía en la vida, ¿no? Y Uh-huh. para ti, ¿qué tan importante es la filosofía después de estar dentro de la realización de esta película? ¿Qué tan importante crees que es la filosofía para, pues, para la gente y para todos? Bueno, creo que la película empieza con la muerte de un personaje que va a ser muy importante para el personaje que yo tengo que hacer, para Marcelo Pena. Y este personaje va a entrar en un duelo a partir de poder, bueno, procesar la muerte de un amigo, de un maestro. Ese punto de partida es un punto de partida absolutamente filosófico, en el sentido de que cuando uno se enfrenta a una experiencia de estas características, lo primero que te aparece es absolutamente existencial, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto me queda? ¿Qué poco estamos? Y esas preguntas son de la filosofía. No hace falta estar en un claustro académico para hacerse esas preguntas, ¿no? Que se la hace la filosofía antigua de hace más de 2000 de años. Así que me parece que la situación con la que empieza la película ya plantea un orden de preguntas existenciales que son absolutamente filosóficas. Luego, claro que hay otro juego que también tiene que ver con nuestro cotidiano y tiene que ver con la política, y que es que estos son profesores de filosofía política, de la rama de la filosofía política, que se hacen preguntas en sus clases, pero también van a tener las respuestas que se dan en sus clases van a ser las contradicciones que tienen en su accionar cotidiano, ¿no? Algo que pasa mucho en el universo del intelectual. Poner en praxis aquello que se piensa como ideal, ¿no? Me parece que la peli habla bastante de eso, ¿no? Y en lo particular este personaje, una persona o un profesor que puede dar respuestas a cosas muy complejas en clase, pero a la hora de dejar la clase no puede dar respuestas a las cosas más sencillas, como si estuviera escindido entre cuerpo, intelecto, entre intelecto y cuerpo, ¿no? Y eso me parece lo que aparece en la película como cuestiones filosóficas y que aparece en el cotidiano de cualquier persona. Sí, claro. Y me encanta, por ejemplo, el cine porque, por ejemplo, esta película plantea preguntas muy, muy interesantes dentro de la política, sobre todo para Argentina en estos tiempos, ¿no? Parece que la película está hecha para que saliera justo ahora que hay una gran interrogante en el aire acerca de qué va a Sí. pasar con Argentina, ¿no? ¿Tú cómo crees bueno, la política está metida en todos lados y la filosofía también, ¿no? ¿Tú cómo crees Sí. que esta película pues el público, qué respuestas va a tener acerca de estas cuestiones políticas que hay? ¿Cómo ayuda la película a esto? Bueno, mira, la película, primero hay algo que la excede, porque pensá que es un guión que se escribió hace 5 años, cuando las condiciones o la coyuntura política en la Argentina no era la de hoy, ¿no? Para aclarar un poco cuál es la coyuntura política, se pone en tela de juicio todo lo que tiene que ver con la intervención del Estado en diferentes áreas, como la educación, la salud, etcétera. Eso es lo que está en tela de juicio hoy en Argentina, con un presidente que básicamente cree que el Estado estorba, ¿no? Para eso y que tiene que resolver todo el mercado. La película pone la lente sobre un lugar particular que tiene que ver con Juan. Juan es la sede de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y se la llama así porque está situada en la calle Juan. Entonces se la llama Juan, por eso la película se llama Juan. Todo el mundo que cursa ahí dice cursé en Juan. Pone una lente sobre las conflictividades que hay en general, ¿no? En la educación pública, esté el gobierno que esté, ¿no? Siempre hay unas complejidades de cómo, de si están cobrando los docentes, de cuánto cobran, también la película habla de ese cotidiano, de ese docente que además de ser una persona que es catedrática en la Universidad de Buenos Aires, bueno, ese sueldo mucho no le alcanza y tiene que dar clases en otros lugares y se ve un poco el mundo de los docentes, ¿no? Pero creo que lo que hizo la película, o lo que sucedió cuando se estrenó acá, que se estrenó justo en el momento de las elecciones, de las campañas políticas que estaban bastante encendidas, me parece que colaboró a la discusión de esto, ¿no? Porque en la película ese tema aparece bastante concreto. Creo que los guionistas y directores
Benjamín Naista, María Alché, lo pusieron en función a las experiencias que nosotros tenemos como argentinos, que vivimos crisis cada tantos años, más o menos parecido, aunque parece que todo se va al demonio, y creo que a partir de esa experiencia salió esa ficción que hoy está bastante cercana a la realidad. Acá se la vivió como eso, como una película que además de hablar de todo lo que habla, porque no habla solo de eso, pero además de todo lo que habla, puso el dedo en la llaga en ese tema. ¿Qué pasaría si la educación pública en un país como la Argentina no existiera? Claro, ¿no? Y creo que en la zona Argentina, en toda Latinoamérica están Sí, claro. ocurriendo coyunturas políticas. Aquí en México estamos empezando una campaña política que va a acabar a mediados de este año, pero la película creo que queda muy bien con lo que está pasando en México también, ¿no? Sobre todo pues, con esas cuestiones que nos preguntamos. Pero también la película habla, y este tema, la comedia, acerca de esta rivalidad que tienes con este otro profesor, ¿no? Creo que está también un Sí. tema que es muy, muy importante, muy interesante para nosotros, porque siempre nos identificamos con tu personaje en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cómo te llevaste tú con todos los actores, sobre todo con este profesor con el que tienes la rivalidad? Bueno, ese profesor es Rafael Sucarchuk, que lo encarna Leonardo Baraglia, que es un actor que le sobran méritos para hacer un personaje como el que hizo. Me parece que hay dos temas ahí en la relación de estos dos profesores. Uno habla mucho de la idiosincrasia, es muy argentina, entiendo que en gran parte de Latinoamérica también debe pasar, que es aquello que viene de afuera es mejor, por el solo hecho de venir de Europa. Entonces lo primero que aparece, Rafael Sucarchuk es un docente argentino que egresó de la Universidad de Buenos Aires, pero que se fue a hacer una carrera a Francia, y está teniendo, perdón, a Alemania, y está teniendo muchos éxitos allá. Y cuando viene acá un poco de paseo, sucede lo de la muerte de este jefe de cátedra y decide postularse para el puesto. Entonces entra ahí unos antagonismos entre estos dos personajes, uno que trae todo ese currículum y otro que tiene el de haber estado aquí en Buenos Aires y en la universidad todo este tiempo y las disputas que hay con respecto a cómo se mira la filosofía de un lugar más europeo o de un lugar más latinoamericano. Creo que lo va a llevar el personaje de Marcelo Pena, al que encarno, a poner un ojo más sobre la propia geografía y sobre las propias pensadores de Latinoamérica, que es un poquitito lo que va cerrando la película. El recorrido que este duelo, no solo de la muerte de su amigo y su maestro, lo lleva a hacer, ¿no? Que es volver a poner los ojos sobre su propia identidad, ¿no? Y esas preguntas que hace tiempo ha dejado de hacerse. Por eso pienso que en algún punto estos dos profesores, que no dejan de ser ambos argentinos, se complementan en ese ida y vuelta de ideas y de miradas, porque si bien hay muchas cosas de las que habla Rafael Sucarchuk en su personaje de Baraglia, en su masterclass, que son interesantes, ¿no? Porque hace un replanteo sobre volver, rever cómo estamos mirando la política, las condiciones, si estamos mirando la filosofía política dentro del claustro o estamos saliendo afuera. Eso es interesante. Pero por otro lado, también él se ve reflejado en el personaje de Marcelo Pena, como diciendo, yo hace mucho que no estoy acá, estoy de alguna manera vivo en una burbuja de confort y bienestar, y también me he olvidado de cómo es el cotidiano de mi propio país y de alguna manera de mi identidad, ¿no? Creo que eso se juega en el encuentro de estos dos profesores. Claro, ¿no? Y también creo que la película marca muy bien pues esto de que de que la academia, pues cada vez es más difícil ser profesor, ¿no? Como ustedes, profesores, están peleándose por estirar el dinero, ¿no? Y se están ahí cuando hay que cooperarse para pagar algo. Nadie tiene dinero, no, no ha cobrado, ¿no? Sí, Y esto también sí, sí. habla mucho de Latinoamérica, ¿no? De cómo estamos relegando la educación para otro lado y estamos pues, poniendo en alto otras cosas que no debería hacer, ¿no? Pero creo que tu película Sí. nos ayuda Lo mucho bueno de la película, creo que sobre esa mirada no tiene una respuesta, pero tiene muchas preguntas. Y eso me parece que es lo que aporta una película como Juan. La posibilidad de mirar ese lugar concreto, espacio-tiempo de una sociedad determinada, con una geografía determinada, con una coyuntura determinada, y promover las preguntas, ¿no? Porque si hay algo que no tiene Juan, es respuestas, pero sí tiene preguntas, y eso me parece que es muy interesante y además es muy necesario para esta época, donde sobran las respuestas y la sobreinformación
pero hay muy poca duda, ¿no? Y muy poca mirada con espíritu crítico hacia adentro y hacia afuera. Entonces me parece que el juego de la película tiene un poco que ver con eso, con dejarte más preguntas que respuestas. Claro, pero aparte de eso es muy divertida, ¿no? Creo que toda la película Sí, sí, es muy brillante cómo toca estos temas que pueden sonar muy filosóficos, muy políticos, pero son de manera muy divertida, ¿no? Y cómo sí, está, por ejemplo, la primera escena del pañal se me hizo sí, hilarante, ¿no? Y muy, y muy importante para definir tu personaje, sí, ¿no? sí. Sí, Y, está buenísimo esto que decís porque no hay que olvidarlo y contar para aquellos que puedan ver la nota y puedan ir a ver la película, que Juan es una comedia, a pesar de todo lo que estuvimos hablando, es una comedia y utiliza el lenguaje de la comedia en tiempo y forma que, que, que se actúe, que se dirige y se filma una comedia. Y eso me parece que es una elección absolutamente interesante porque permite, la comedia tiene esa posibilidad de meterte en una historia que te empieza a causar gracia, pero que a la vez saca cierta solemnidad a algunos temas y te permite ir con más profundidad. Y que esas preguntas que hablábamos antes calen más hondo, ¿no? Porque vienen de un lugar más inesperado, ¿no? Está de muy mal humor mi mamá, no va a soportar el show de filosofía. ¿Qué hago? ¿Me voy? Unos chistes filosóficos, ¿Chistes? canciones de filosofía. Estamos súper contentos de que se estrene Juan en México, muy contentos, así que los invitamos a que vayan a ver Juan. Es una película profundamente argentina, tengo que decirlo, casi te diría porteña, pero no por eso no deja de reflejar una problemática y una identidad absolutamente latinoamericana. Es muy divertida y la van a pasar muy bien y se van a ir con varias preguntas que también son más que interesantes. Así que los esperamos y bueno, ojalá la disfruten. Tranza, tranza.